Patologías bacterianas. Incluye el inicio del proceso infeccioso y los mecanismos que conducen al desarrollo de signos y síntomas de la enfermedad. Las características de los microorganismos patógenos incluyen la adherencia o fijación del agente infeccioso a las células del huésped, su posterior penetración, multiplicación, invasión de células y tejidos del animal o persona, o producir toxinas y una vez vencida la capacidad de resistencia del huésped desencadenar los signos y síntomas de la enfermedad. Una infección puede ser causada por bacterias, hongos, virus y priones. Agente causal es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química o física, cuya presencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Puede ser biológicos y no biológicos. Entre los biológicos tenemos las bacterias, ejemplo, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, virus de la rabia, virus del parvovirus canino, hongos, dermatofitos, levaduras, prión, encefalopatía epigiforme bovina. No biológicos, químicos, tenemos pesticidas, herbicidas. Físicos, tenemos temperatura, luz, radiaciones. Huésped es una persona o animal que en circunstancias naturales permite la subsistencia o alojamiento de un agente infeccioso. Huésped susceptible es cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto con ese agente. La susceptibilidad del huésped depende de factores genéticos, resistencia natural contra la enfermedad, condiciones de inmunidad específica contra la enfermedad, como ser la vacunación. Infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Puede ser infección aparente o infección inaparente. Infección aparente, cuando la presencia de un agente infeccioso en un huésped aparece con los signos y síntomas clínicos manifiestos o característicos de una enfermedad. Ejemplo, parvovirus con gastroenteritis es característico de esta enfermedad. Infección inaparente, la presencia de un agente infeccioso en el huésped aparece sin signos o síntomas clínicos manifiestos. Solo se puede determinar por método laboratorial. Es también denominada infección subclínica o asintomática. Reservorio es cualquier ser humano, animal, planta, suelo o materia inanimado, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un huésped. Puede ser humano, como ser sarampión, fiebre tifoidea, virus del VIH, extrahumanos, animales, reservorio de tuberculosis, la brucelosis y la rabia, ambiente, reservorio de tétano, clostridiosis, bacilosis. Fuente de infección es la persona, animal, objeto o sustancia donde el agente infeccioso, desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. Modo de transmisión es la forma en que el agente infeccioso pasa del reservorio al huésped y puede ser directa o indirecta. Directa es el paso directo del agente infeccioso a la puerta de entrada al toser, estornudar o por contacto directo entre personas o animales, y en forma indirecta a través de objetos y materiales contaminados con agente infeccioso, o por un vector o por medio del aire. Vector: un insecto o cualquier portador vivo que transporta un agente infeccioso de un individuo enfermo o de sus
desechos hasta un individuo susceptible y puede ser mecánico o biológico. Mecánico, simple transporte del agente infeccioso sin multiplicación o desarrollo cíclico del microorganismo dentro del vector. Y biológico, cuando el agente infeccioso se multiplica y se desarrolla cíclicamente o ambos en el vector antes que pueda transmitir la forma infectante al animal o al hombre. Puerta de entrada es la vía utilizada por el agente infeccioso para ingresar al organismo del huésped. Con la entrada del agente biológico en el huésped se inicia el proceso de la infección, ya sea por su presencia o bien por intermedio de sus toxinas. Y la puerta de entrada puede ser la vía respiratoria, digestiva, genitourinaria, piel y mucosa y placentaria. Resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos. La resistencia puede sufrir modificaciones y estar fortalecido cuando la integridad orgánica funcional se mantiene en equilibrio, disminuido por factores predisponentes a la infección como enfriamiento, calentamiento brusco, mala alimentación, edad, estado inmunológico. La resistencia también puede ser parcial, de especie o de raza, cuando la enfermedad es específica para cierta especie o raza. Ejemplo, tétanos en las aves, donde la resistencia es parcial, porque al disminuir la temperatura corporal puede desarrollar la enfermedad. Total, cuando no es posible la implantación del agente infeccioso, también denominado estado refractario. Ejemplo, el virus de la fiebre aftosa en equino y el virus de la anemia infecciosa en bovino. Diseminación del microorganismo puede ser por contigüidad, por vía linfática o por vía sanguínea. Localización del agente infeccioso puede ser local, regional o general. Reacción del huésped es la respuesta del organismo ante la presencia de un agente infeccioso que depende de la susceptibilidad o de su resistencia. Y depende generalmente de la puerta de entrada de la infección, de las condiciones del organismo del huésped, de la patogenicidad, de la virulencia, de la toxicidad, de la susceptibilidad o resistencia del mismo, del periodo de incubación y de la cantidad de germen inoculado. Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas o animales infectados. También se puede decir al poder patógeno de un agente infeccioso, ya sea bacteria, virus, hongos y priones. La patogenicidad se puede juzgar por la capacidad de un microorganismo de adherirse a la célula del huésped, penetrar, multiplicarse, invadir el organismo y desencadenar la enfermedad en el huésped susceptible. Virulencia, grado de patogenicidad de un microorganismo. También se puede decir la capacidad de un agente de producir la muerte en el huésped. Y depende la virulencia depende de factores como la capacidad que tiene el microorganismo de adherirse a la célula del huésped, producir enzimas como coagulasa, quinasa y producción de toxinas. Toxicidad es la capacidad que tienen ciertos microorganismos con bajo poder invasivo de segregar toxinas que determinan el cuadro clínico de una enfermedad, y puede ser exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas son producidas por la bacteria gram positiva y la gram negativa, en tanto que las endotoxinas son producidas exclusivamente por las bacterias gram negativas. Periodo de incubación
es el tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso del huésped y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. El periodo de incubación puede ser corto, que indica que el agente infeccioso es de gran virulencia, o la poca resistencia del huésped a la presencia de un microorganismo patógeno. Periodo de incubación largo indica que el agente infeccioso da oportunidad al organismo del huésped a movilizar todo su mecanismo de defensas, inclusive elaborar sus propias barreras defensivas. Curso de la infección. Es la evolución que sigue un agente infeccioso desde su entrada al huésped hasta su resolución. Depende de factores como puerta de entrada, patogenicidad de la virulencia, la toxicidad del periodo de incubación, del estado inmunológico del huésped y la cantidad de germen inoculado. Terminación de la enfermedad. Una enfermedad puede terminar con la curación o la muerte del animal. La curación puede ser con una recuperación total del animal afectado, o queda con inmunidad, o con secuela o discapacidad, o en estado de portador asintomático. Si el agente infeccioso vence toda la resistencia del huésped, sobreviene la muerte del animal. Portador es un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas o signos clínicos de esta, y constituye fuente potencial de infección para el ser humano o animal. Clasificación de los portadores. Puede ser portador durante el periodo de incubación, portador enfermo, portador durante el periodo de convalescencia, portador sano asintomático, portador transitorio o temporal o portador crónico. Tipo de enfermedades. Puede ser infecciosa y contagiosa, tóxica o mixtas. Infecciosa, cuando hay entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso, ya sea bacteria, hongos, virus, priones, dentro del organismo animal, desencadenando la enfermedad. Ejemplo, salmonela. Infecciosa y contagiosa es aquella enfermedad que puede ser transmitida de un animal a otro. Ejemplo, la rabia. Tóxica. Son infecciones producidas por microorganismos que liberan toxinas dentro del organismo del huésped. Ejemplo, Escherichia coli. Mixtas. Son infecciones producidas por gérmenes de alto poder invasivo que se reproducen en diferentes partes del organismo y además produce toxina que se insemina por todo el organismo del animal. Ejemplo, Staphylococcus aureus. Gracias.